Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy su asesor espiritual Guillermo Villagrán Molina, de Prepa en Línea CEP. Estamos en la semana 3 del módulo 15, hacia un desarrollo sustentable. Este es mi correo, ab.guillermo.villagrán@prepaenlinea-cep.edu.mx. Y bueno, en esta ocasión tenemos aquí a Alexandra Viridiana, a Emily Hernández, José Adolfo y a Kesniel Yedidi Elam, ¿verdad? Entonces, Más o menos, pero sí. bienvenidos. Sí, gracias, perdón, pero practicaré. Una disculpa. Bueno, No hace falta. entonces vamos a ver. Bueno, voy a hacer un ejercicio. Igual es como el del. Bueno, rápido, Adolfo ya no me contestó y Emily tampoco me contestó. Sí, sí ya hicieron su cálculo de la huella ecológica. Esta es la página. ¿Ya? En que les comparto la liga. Y bueno, ya hicimos el ejercicio la semana pasada, bueno, no, la semana pasada, el miércoles, este miércoles que pasó, sobre determinar el valor de la huella ecológica, ¿vale? Y normalmente se da, vamos a ver, ya sea en valores de tierras, ¿sí? Ya sea entera con fracción, y habíamos visto que, aquí está, y ahí, de hecho, el AM la hizo hace ratito, con eso no lo había visto. Bueno, no pasa nada. Entonces aquí él nos comenta que es de 2.2 tierras, ¿no? Por ahí hay tu compañera Frida, 7.9, ¿vale? Aquí no menciona Joel más que lo de los 8 hectáreas, ¿no? O no sé, yo creo que se lo hizo con otro. Habría que checarlo. Y también aquí, ¿no? Con Marta. Ese es el de, ya, hectáreas globales, ¿no? Sí, 6.3. Ahí les faltó el de la Tierra, pero bueno, se pueden comparar también, ¿no? Porque a ti te dio de 3.8, ¿no? Hectáreas, si no mal recuerdo el orden. Entonces, obviamente, aquí, tienes una menor contribución que Frida, por decirlo así, ¿vale? Entonces, la idea es que lo hagan y después de que ya lo colocaron, yo aquí a algunos compañeros les comenté, por ejemplo, aquí a Frida, ¿sí? ¿Qué propuestas, aquí me equivoqué, qué propuestas traducidas en acciones sostenibles o de concientización se tendrían que hacer para hacer que esa huella ecológica se disminuya, ¿no? Entonces, si los que estamos aquí ahorita, nuevamente Elam, Alexandra, José Adolfo o Emily, hacen su cálculo de huella ecológica, pues también sería bueno que incluyeran la parte de qué acciones haríamos para disminuir esa contribución, ¿no? Al final, creo que no sé si se dieron cuenta que al final hay una parte de, cuando les da los resultados, les dan parte de tips, ¿no? Como, por ejemplo, que yo lo voy a hacer sin contestar. Y pues obviamente podemos hacer mucho énfasis en cómo poder disminuir la huella ecológica en cuestión de alimentos, ¿no? Obviamente ahí ya sabemos que es dependiendo del tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque ¿cuánto contribución creen que se dé por el área de agricultura y ganado? Emily dice que le dio 4.4 tierras. Muy bien, Emily. Entonces, ahí, Emily, ya que tú contestaste,
Entonces, obviamente, aquí tienes un alto valor en el área de alimentos. ¿Qué propuesta harías? ¿Sí? Para disminuir ese valor en el área de alimentos. Obviamente, porque, como les comentaba, a mayor consumo de carnes, de consumos pecuarios, pues, de productos pecuarios, quiere decir que estos animalitos se necesita un alto nivel de fuentes de recursos, de energía, y además, pues, como tienen que vivir una cierta tiempo de vida en lo que crecen, pues van generando CO2, ¿no? Tanto las vacas, pues a la res, o los cerditos, o los pollos, ¿sí? Y, por ejemplo, también en la agricultura, pues obviamente cuando son procesados, ¿sí? Eso lo vemos en el siguiente. A ver. Y ya contestó Emily, dice Emily Hernández, dice. Dice que su estado es ganadero y es la principal fuente de alimento, así que es difícil disminuirlo porque es más barato. Ok. Y Alexandra levantó la mano. ¿Qué pasó, Alexandra? Adelante. Bueno, ajá, hola, buenas tardes. En mi caso, yo no me considero vegetariana o vegana, pero sí reduzco, de no comer diario carne, a lo mejor cada tercer día, s- e igual, pues, consumo derivados de los animales, como es el huevo, la leche, la crema, pero creo que al disminuirlo, pues como usted dice, ¿no? Reducen los gases del CO2 porque pues, el consumo es menos. Entonces, aunque sea un Sí. poco más barato, al reducir esos costos, se puede implementar en otras cosas. Ajá. Muy bien. Y como vemos aquí, muchas gracias, Alexandra. Y como dices muy bien, hay que disminuirlo, pero también hay una pequeña contribución de los alimentos no procesados, ¿no? Entonces, entre más alimentos no procesados o que tú cultivemos, pues eso obviamente disminuye la huella ecológica, ¿vale? Y puso el dedo pulgar hacia arriba, Alexandra, ¿vale? En cuestión de alojamiento, ¿cómo ven que afecte? Hasta Emily, o en este caso José Adolfo, ¿cómo disminuiríamos esa huella ecológica? ¿Por qué? Porque depende de que, por ejemplo, no es lo mismo que se gaste en un departamento de varios pisos que un condominio de lujo, ¿no? En donde se gasta más energía y espacio, Adolfo. A ver si Adolfo nos puede contestar. Ah, sí. En donde se hace un mayor gasto de energía y de recursos. O Emily, no sé si Emily quiere contestar. Adelante. En el chat ya contestaron. En espacio, exactamente, José Adolfo. Obviamente que en un condominio de lujo, pues las cantidades de metros cuadrados es más amplia para una sola familia, ¿sí? Y en un departamento de varios pisos, pues hay muchas más familias por ese mismo espacio, ¿no? Entonces, si estamos construyendo ese lugar o ese departamento, pues también hay una afectación, ¿sí? ¿Por qué? Porque también vemos que cómo se construye, no es lo mismo usar acero para construir esto o simplemente esto que fuera una residencia, pues no es lo mismo, ¿no? Ocupa el mismo espacio, digamos, físico de terreno, ¿sí? Pero si tenemos un edificio de varios departamentos, pues se puede hacer hacia arriba y optimizar el espacio. Y además, el número de personas que habitan ahí. Si tienes electricidad, no es lo mismo la electricidad que gasta
un edificio con poco espacio a un edificio con un gran espacio, ¿no? Una residencia, ¿vale? Si puedes contar con fuentes renovables, pues sería bueno, pero casi la mayoría ahorita está muy detenido, ¿no? Por el costo, la disponibilidad también. A lo mejor estos tinacos que van en la azotea, que son de los solares, tal vez, ¿no? Cuestión de basura, pues también ahí tenemos un área de oportunidad, ¿no? Cuando tratas de generar menos basura, tratas de consumir cosas que sean, que no produzcan tanta basura, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál, Alexandra? Si estás por ahí. Bueno, si no... ¿Me repite la Ah, pregunta que no sí, escuché, perdón? no te preocupes. Mira, sí, claro que sí. Si no se escucha, pues me dicen. Comparado, dice, con tus vecinos, ¿cuántas basuras generas? Obviamente podemos producir menos o más o igual, No, no, pero no es de su ¿cuánto? parte. Ay, perdón, no es de su parte, es de mi parte que se escucha ruido, pero Sí, comparado con mis vecinos, creo que producimos menos, ya que somos una familia pequeña. Nada ok, más es mi esposo, mi hija de 2 años y yo. ok. Entonces, como yo sí separo mi basura, yo sí separo lo orgánico de lo inorgánico, y como lo había comentado la semana pasada, que lo separo, y como hay mucha gente que a los alrededores que se dedica a ello, la Sí, dejo a un lado, o incluso a veces me las encuentro a las personas y les doy el reciclado. Entonces, pues siento que eso se acumula menos basura todavía en mis desechos, porque como sí, sí, sí. separo la basura, pues es mucho menos lo que consumimos. Ajá, y si quisiéramos disminuirla, ¿qué acciones harías Pues actualmente? yo aconsejo plenamente lo de separarla, porque pues primeramente porque se contribuye al reciclado, al reciclaje, también pues generas mucho menos basura, porque yo es el tema que escogí. Entonces, Ok, los residuos inorgánicos, sólidos, que se quedan en la basura y no se separan, ya se hacen desechos, se hace pues exactamente. basura. Entonces ya no se aprovecha ese material que tienen, los recursos primas que tienen, Sí, y pues terminan en vertederos, terminan en el océano, terminan en la fauna. Entonces afectan inclusive a las garzas que del océano, que se comen esos plásticos y llegan hasta sí, su, ¿no? a su organismo. Entonces son muchos factores los que afectan y que beneficiaríamos si tuviéramos esa conciencia. Muy bien, muchas gracias. Y Emily también levantó la mano. Adelante, Emily. ¿Sí me escucha? Sí, sí, adelante, sí te escuchamos bien. Lo que menciona la compañera sí es muy importante. Por ejemplo, yo en mi secundaria Sí, nos inculcaron el hábito de reciclar mediante la ah, participación muy de bien, llevar botellas a la escuela, y ese hábito se me quedó, y durante muy una bien. semana llené una bolsa completa, y yo quedé sorprendida así de, ¡ah! No me había dado cuenta de cuántos desechos plásticos producía. Sí, sí, Y sí, ya, eso fue en el Estado de México, pero como me sí, trasladé de estado, en el estado donde vivo, sí. actualmente no hay ningún organismo para reciclar, No, no hay una y gestión sería de muy residuos, importante. Nada más ¿no? eso. Sí, está bien. Muchas gracias. Gracias, Emily. Muy bien. Y ahora, muy bien por sus contribuciones. Eso es importante porque ustedes se dan cuenta que se pueden proponer políticas, ¿no? Eso es valioso porque les va a ayudar para la propuesta del proyecto integrador, ¿vale? Todo eso que ya platicaron. En cuestión de movilidad o de recursos, en este caso de combustible, pues estamos viendo que entre mayor eficiente sea tu coche, rendimiento, pues vas a contaminar menos, ¿no? ¿O qué otra propuesta, Alexandra? Gracias. Otra vez, perdón por la interrupción. Sí, Yo sí, les sí. agradezco de que vivo en un estado pequeño.
Mi Ok, estado es Aguascalientes. Entonces, como la superficie es poca, la movilidad también es menos, no es menos lo que gastas es en menor, tu sí, transporte para llegar a los destinos. Entonces, eso también te facilita mucho a tener una bici. Yo tengo una bici, porque pues muy para bien. transportarme aquí al súper, a la carnicería o a lugares hasta, por ejemplo, cuando voy a DHL a dejar un paquete o a recoger, Sí, no veo necesario utilizar el transporte como tal, automóvil o motocicleta, que es sí, lo sí, que sí. generan pues los gases al medio ambiente. Entonces yo siento que si se vive en una zona pequeña como yo, porque pues luego hay urbes muy grandes que pues es imposible Sí, transportarte ¿no? Ciudad de sin ello. México, Nuevo Sí, León, entonces pues si se vive en una Guadalajara, Jalisco. ciudad pequeña como yo, creo que se puede ver esa posibilidad de utilizar bicicleta. Entonces, la propuesta es que todos nos vayamos a vivir a Aguascalientes. Muy bonita ciudad, la verdad. Ok, sí, hay que ver también esta parte. Muchas gracias, Alexandra. Hay que ver que, más bien yo creo que también hay que proponer desarrollos amables en cuestión de movilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no está bien diseñado el hecho de que te tienes que trasladar, no sé, 20 kilómetros para tu trabajo o hasta más de 5 kilómetros, hasta 10 para moverte a tu lugar de estudio, ¿no? También hay muchas personas que eh, se tienen que trasladar lejos o retirado para ir al lugar de estudio o universidad. O sea, yo creo que ahí se tiene que generar el cambio de homologar las cosas de servicios que se necesitan, ¿no? Si necesitas comprar, no sé, víveres, pues el lugar donde tú los compras debe estar muy cerca, ¿no? O una tienda, o sea, en general las tiendas están cerca, ¿no? Pero si necesitas ir a trabajar, pues ahí sí, ahí cambian, ¿no? Pero entonces ahí tenemos que también ver otros tipos de propuestas, que en este caso sería tal vez compartir el automóvil, ¿no? Si tienes un automóvil que es poco eficiente, pues tal vez buscar, que es mucho más riguroso, comprar otro automóvil que sí tenga una mejor, digamos, eficiencia, ¿no? Pero bueno, si no se puede, pues tratar de compartirlo o aquí lo que decía, aquí también hay una contribución en el chat. Alexandra comenta en el chat, dice, transporte público también es buena opción, aunque es más tardado. Obviamente hay que sopesar, ¿no? Hay que poner en la balanza qué es lo que queremos, aquí lo que decía, ahí, por ejemplo, si es un lugar que está muy lejos, pues obviamente que el rendimiento es menor, ¿no? Pero en general, usar transporte público pues ayuda a disminuir esa huella ecológica. Obviamente, si viajan en avión, también tiene un peso mayor en la movilidad y en la huella ecológica, ¿vale? Y Emily dice que es más peligroso. ¿Cuál es más peligroso, Emily? ¿El avión o el transporte público? ¿Qué opinan? El transporte público, ¿sí, verdad? Pues en todo hay un riesgo, pero yo creo que nuestro análisis debe ser más enfocado que cómo podemos disminuir esa huella ecológica. Obviamente no estamos haciendo a un lado el riesgo de tener un percance, ya sea de un robo, porque también los coches, pues tener un percance de un accidente, o simplemente del tránsito. Obviamente en el caso de ciudades pequeñas, pues no existe tanto el riesgo, ¿no? Pero sigue el latente el riesgo de que se pueda tener accidentes o los peligros sean igual o arbitrarios, ¿no? Porque no sabemos lo que puede pasar. Pero en cuestión, ¿sí? De ahorro de energía, pues sí lo podemos considerar, ¿no? Emily dice, yo hablo desde la perspectiva de género también, ¿no? También es importante, no hay que hacerlo a un lado. Yo creo que es importante esa perspectiva, ¿no? Porque para la mujer sí es un poquito más de riesgo, pero pues yo creo que hay que
hay que marcar una diferencia muy importante en nuestros hijos, en nuestros familiares, pues crear esa salud, ¿no? Esa salud de protegernos entre todos, ¿no? Y el AM comenta, sí, es un poco más riesgoso, pero sigue siendo riesgoso, sí. Alexandra también dice, por aquí dice, concuerdo con la compañera, dice, pero no solo en el transporte público, sino en general en todos lados. Muy bien. Pues muchas gracias por sus valiosos comentarios en el chat. Son muy valiosos. Y obviamente ya aquí nos dio un valor. Obviamente yo no escogí los valores, sino salieron arbitrarios, porque yo tenía un valor de más pequeño, ¿no? Pero yo lo que me quería ir es abordando cada uno de estos temas que habíamos revisado, ¿no? Aquí está la parte de detalles. Obviamente aquí es donde ya les dio el valor de en hectáreas, toneladas de CO2 y porcentaje de huella ecológica, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es en el área de soluciones, ahí ya nos demarca algunas soluciones que podemos hacer en cuanto a ciudad, ¿no? En cuanto a energía, en cuanto a comida, población, y todo esto es lo que ustedes fueron comentando si se dieron cuenta, ¿no? Y bueno, obviamente ya en cuestión de planeta ya es más general, pero eso ahorita lo vamos a ver con el siguiente análisis, ¿no? Entonces, primeramente que nada, les voy a decir que el 24 no, ya no lo corregí, pero el 28 de agosto es la fecha límite para poder entregar las actividades integradoras, ¿vale? Y obviamente ya estamos terminando con estos temas, nuestro análisis de lo que es el desarrollo sustentable. Solamente hay una parte ahí de que tenemos que cerrar bien sobre el impacto ambiental y sobre la bioética, ¿no? Que ya lo estaremos cerrando cuando revisen sus retroalimentaciones, ¿no? De lo que corresponde a las actividades de la semana pasada, que obviamente yo creo que ya ustedes pudieron revisar. Y además los que les falta, pues denme tiempo de hacer las correspondientes, ¿no? Pero vamos a comentar aquí. Lo que más me interesa es revisar es los principios, ¿no? Porque hay todavía compañeros que en sus eh, análisis del impacto ambiental no están siendo claros en cuanto al análisis de cuál es el principio que se vería afectado en caso de que no hagamos la acción sustentable, ¿no? La vez pasada estábamos haciendo un análisis, si no mal recuerdo, a ver, recuérdame, eso sí, a ver si ya se me borró la memoria. ¿Cuál era tu tema, de favor? El ¿Del tema de qué, agua? perdón. Ya nos perdimos, híjole, no puede ser. El tema que platicamos ayer. Sí, de la acción sustentable que habíamos propuesto para tu caso. Era de poner recolectores de agua. Ok. En un momento. Sí. No te preocupes, ya me acordé. Gracias. Sí, es eso, Yo, recolectores de agua. yo creo que ya se durmieron, ¿verdad? Vamos a hacer un Kahoot. Agua de lluvia. No es cierto. Kahoot. Yo ya no, creo que no hice otro, pero bueno, vamos a hacer. Creo que Emily no estuvo el miércoles, ¿verdad, Emily? ¿O sí? No sé. No me acuerdo. Ya me contestó, pero no he revisado. Dice sí, pero no participaste en el Kahoot, Emily. Ahí está, pues es hora de hacerlo.
¿Y si puedes participar en el Kahoot, Emily, o todavía no? Sí, va. Entonces vamos a hacerlo de una vez para que no se me duerma. Parece un viernes dormilón. ¿Vale? Vamos a entrar. Es que hace calor por aquí y hace frío también. Falta la música, pero se me distraen. Pues vamos a hacer el mismo, ¿no? Pero, sí, a ver si. Vamos a hacer el mismo. Y vamos a hacer otro cálculo diferente. Entonces, como les comentaba, ay, pero me quito el audio. Va. Y este es el PIN 561-681. Vamos a poner en el chat. 561-68. ¿Sí? Entonces, Emily, buscas kahoot.it. Y creo que hasta te metiste. Ya. Alexandra y Emily y Elam ya están adentro. ¿Quién falta? Falta Adolfo. Estamos esperando a Adolfo. Vamos. Mientras ingresa Adolfo, rápido, entonces les comentaba que ya sea que no están leyendo las instrucciones, pues no, cuando contestan esta pregunta, como que tratan de responderla diferente, ¿no? O sea, como que empiezan con que sí se debe evitar la contaminación y como que por ahí no es, ¿verdad? O sí se puede mejorar o la plática con la gente, o sea, los retos, ¿no? Más bien la idea es que desde el punto de vista ético, ver si es correcto o no la acción o el deterioro de por la contaminación. Sí, es decir, por ejemplo, como comentamos sobre el agua, pero ahora podemos hacerlo sobre separar la basura. Como bien comentaba Alexandra, pues es importante separar la basura, ¿sí? En inorgánica y orgánica. Entonces, estoy haciendo un bien, un beneficio al hacer esa acción. ¿Ustedes qué opinan? Yo siento más que un beneficio, estoy contribuyendo al daño que ya hice. Más bien es regresar un poquito a de la naturaleza de lo que nos entrega. Entonces, pues siento que es nuestra obligación más que una responsabilidad, más que un beneficio o porque seamos buenas personas. Sí, no, ahí más bien sería como que es justo, ¿no? Sí, o sea, es nuestra Exacto, responsabilidad, como dices, estamos hablando del exacto. principio de bioética de la justicia. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros no, o digamos no nosotros, sino que yo quería decirlo en general nosotros, pero se oye muy como nosotros los que estamos ahorita, no. Pero más bien lo voy a decir, si hay lugares donde no se está respetando este tipo de políticas o de acciones o de cuidados de no separar la basura, pues obviamente que desde el punto de vista ético estamos afectando nuestra integridad y desde el punto de vista bioético estamos afectando la viabilidad de la naturaleza, porque al fin nosotros podemos tirar la basura y como dice el de no maleficencia, pues allá que la separe el gobierno, que la separen digamos, estas personas que están en los centros de
de recuperación de basura, ¿no? De los tiraderos. Entonces yo puedo decir, bueno, que la tire, que la separe ese tipo de personas. O que el gobierno cree los tiraderos y que los modernice de tal forma que ahí se separe la basura. Entonces, obviamente, y digamos, a lo mejor hay alguien, sí lo hace, ¿no? A lo mejor tú puedes entregar toda tu basura completa, porque de todos modos, vamos a ponerlo así, de todos modos, si nuestra bolsa que tenía nuestra piña estaba sucia de compuestos orgánicos, pues cuando la tiras no se limpia el compuesto orgánico, ¿no? Entonces va a decir, bueno, todo va junto. Un ejemplo. Pero, y ya cuando esté con el señor de la basura, pues lo va a separar, ¿no? Pero aún así, como dice Alexandre, desde el punto de vista de justicia, de responsabilidad, deberíamos de hacerlo. Pero ¿qué tal si hay personas que no lo están haciendo? Pues estamos corrompiendo esta parte de justicia y además el de maleficencia. ¿Por qué? Porque es para el bien de todos, ¿no? Yo creo que es para el bien de todos que cuidemos del ambiente y no tiremos la basura que se puede ir a cualquier otro lugar y contaminar, ¿no? Y Alexandra muy bien dice, es cuestión de ética ambiental, ¿no? Entonces, vamos a ver si Adolfo, muy bien, gracias. Adolfo, yo creo que tuvo problemas, no te preocupes, Adolfo. Vamos a empezar el Kahoot, ¿vale? Gracias. Vamos a empezarlo, ahí va, ¿eh? ¿Están listos? Ah, Adolfo, te estábamos esperando. Le hiciste un poco de emoción, pero bueno, vamos a empezar. Entonces, ahí está, ¿no? Hacia un desarrollo sustentable. 3, 2, 1. Y tenemos la siguiente pregunta. Conjunto de modificaciones que a lo largo del tiempo el ser humano modifica el ambiente debido a su expansión, ¿sí? Ética, impacto ambiental, ecosistema, contaminación, 8 segundos. Muy bien, ¿no? Impacto ambiental. Alexandra va a la cabeza, le sigue Lam, Adolfo y Emily. Emily, ahí puedes contestar. Tienes que contestar en la parte de Kahoot.it, ¿vale? Es una ley que define los ámbitos de responsabilidad pública en la resolución de problemas ambientales. Además, se creó en 1988. ¿Cuál de estas es? 5 segundos. Ley General de Equilibrio Ecológico y de Equilibrio Ambiental. Muy bien. Eso, muy bien. Ahí vamos. Ahí se van moviendo los lugares. Cuerpos de agua que reciben sedimentos y nutrientes de un sistema propio de drenaje hasta convertirse en ciénegas. Es un proceso por el cual estos sedimentos forman las ciénegas. Eutrofización, selva, lago, aire. Muy bien, eutrofización. Ahí vamos, se está moviendo. Ahí va Emily. 4. Debido a la alteración del medio ambiente para la obtención de maderas, deforestación, lluvia ácida, lixiviación de metales y combustión. Es deforestación. Ahorita acuérdenme de esta pregunta. ¿Qué es la lixiviación de metales, no? Muy bien. Y el AM ya alcanzó el primer lugar. Se refiere que los profesionales de la salud deben de obedecer siempre la máxima de no hacer daño. Principio de no maleficencia, principio de Arquímedes, eso, ¿no? El de no maleficencia. Exactamente, eso es lo que nos referimos a. No vamos a hacer daño, pero ¿qué tal si decimos no estoy haciendo daño, según yo, porque no sé si va a causar problemas que tire ahorita esta basura junta, ¿no? O sea, que no la separe. Entonces, hay que tener cuidado, hay que ser éticos, ¿vale? Lam y Alexandra va bien. En esta se define, establece la obligación que tienen los profesionales de la salud en poder el máximo empeño, principio de beneficencia o de calidad humana.
Muy bien, el de beneficencia, ¿no? Porque estamos haciendo el bien para cuidar nuestro medio ambiente. Penúltima, se refiere al respeto de los derechos humanos, digo, fundamentales del hombre. Bueno, los derechos humanos, pero en este caso, los derechos del medio ambiente, derecho legal o principio de autonomía. 9 segundos, 8, ahí está medio enredado, ¿verdad? Ah, pero ustedes ya saben, ya estudiaron todo lo de los principios de bioética. Y en esta última se define. Dice, tanto profesionales del Estado deben de garantizar la equidad en el acceso y prestación de los tratamientos o servicios de, en este caso de restauración, ¿no? Ese también estamos restauración cuando hay un mal que se hizo, ¿no? El principio de justicia. Eso lo vamos a ver ahorita. Muy bien, pues felicidades. Emily, 5,885 puntos. Elam, 7,228. Y hoy, Alexandra llega a 7,508, primer lugar. Muy bien, chicos, felicidades. ¿Vale? Ya veo que han estado estudiando, ¿eh? Ahora, ¿cuál fue el comentario que les hice? ¿Se acuerdan? De que me recordaran. ¿No se acuerdan? Ay, el de los metales, pero no me Ah, acuerdo. sí. Sí. Y Emily también lo comentó. Y yo ya me acordé. Lixiviación de los metales. ¿Eso qué se refiere? ¿Alguien tiene una idea? Es muy importante, ¿eh? Porque si se dan cuenta, aparte de las cosas como la madera, el plástico, son recursos que se tienen como recursos principales, ¿no? O sea, por eso fue importante el de la deforestación, ¿no? ¿Por qué? Porque también está un poco unido con el de tala, ¿no? Tala de árboles. Entonces está la madera, está los plásticos, pero ¿qué otro recurso está muy explotado? Precisamente está de los metales, pero ¿qué ejemplo tiene? Yo pienso que pues las latas de aluminio, por ejemplo, es un recurso que luego se explota y la lixiviación, no sé si se pronuncia así, es donde Lixiviación, no te es el preocupes. proceso, ¿no? Me imaginas el proceso donde se extrae ese recurso de esos metales. Ok. No es el proceso, pero es parte del proceso, de una de las partes del proceso. Pero antes de hablar del proceso de lixiviación, vamos a hablar de este área de los metales. Ya habló Alexandra del aluminio. ¿Qué otro metal conocen? El cobre, Cobre, ¿qué otro? Todos están alrededor de nosotros, ¿no? El cobre en los cables de electricidad, el aluminio en las latas y otras partes, ¿no? De nuestra casa y todo eso. ¿Qué otro? el oro, la plata, Precisamente el oro y la plata, que son como ornamentales, ¿no? O sea, están en los anillos, en los aretes, en algunos dispositivos médicos también. En nuestros teléfonos, ¿sabían que hay bastante oro en nuestros teléfonos? ¿Verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro metal? ¿No, chicos? Bueno, con esos, también tenemos, no lo vemos como un metal porque estaba, digamos que, pues en todos lados, pero es el hierro, ¿no? El hierro que ahora con su nuevo proceso que todos lo conocemos como el acero, porque el acero ya está modificado, ¿no? Tiene un poco de carbón y otros metales para que tenga otra presentación y otro acabado, ¿vale? Para que no se oxide, para que tenga cierta resistencia. Simplemente hay un cierto que no necesita ser bonito, pero que está en las varillas de construcción de nuestros edificios, de nuestras casas, ¿verdad? O en los coches también, ¿sí? Una parte principal del chasis. Pero todos esos metales, pues el carbón también, aunque no es como un metal precioso, pero se utiliza como combustible, pues se obtienen de la industria minera. Y se tiene que romper, como dice la minería, se tiene que romper
las cuevas y estas áreas de minas. Y después para poderlo extraer hay un proceso de lixiviación primario, ¿no? Que es poder disolverlo en algunos ácidos. Ajá, y después recuperarlo, ya sea por electrodepositación, es decir, por utilizando electricidad. Pero después hay subproductos y esos subproductos pues, se van guardando. Pero si no se guardan bien en ese tipo de confinamiento, es como un tiradero, pero para lixiviados de metales, pues si hay fuga, que ha habido muchos casos de este tipo de problemas, pues se va a los mantos acuíferos, ¿sí? Y después contamina el agua, y se han dado casos que hay veces que esos ácidos son peligrosos, hay veces que esas sustancias son cianuros, por ejemplo, en el caso del oro, cuando se extrae, se usa el ácido cianúrico, que es muy venenoso, entonces si alcanza las concentraciones límite puede matar a una persona, ¿no? En cuestión de horas. Entonces, pues estamos en riesgo, ¿no? Por eso decir, no nada más es el único riesgo conducir un automóvil, o, o estar en un transporte público. Hay que, con este conocimiento que estamos ahorita explorando, tomar las medidas y dar a conocer a la gente, a las comunidades, a sus familiares, cómo son estos procesos, ¿no? Y si algún trabajador está en esta área, pues nada más coméntale, oye, ten cuidado, si ves esto que pasa, pues da aviso, ¿no? O sabes qué, retírate, o sabes qué, pues ahora sí que mejor vete a otro giro, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria va a seguir avanzando, ¿no? Pero nosotros sí podemos hacer la diferencia. Por ejemplo, si, como les dije, si consumimos comida enlatada, pues lo que podemos hacer es ir y empezar a buscar comida que se coseche, porque no es lo mismo el daño que se está obteniendo por unos frijoles enlatados a que obtener nuestros frijoles por la semilla directamente. Hay que cocerlo, hay que enfriarlos, hay que molerlos, hay que apachurrarlos y ya. Y pues a veces hasta es mucho más barato hacerlo así, o a veces esto es igual de costoso, pero estamos haciendo un avance en nuestra huella, porque la lata que de donde viene, o la bolsa de donde vienen estos frijoles, pues se va a la basura, ¿no? Y no sabemos cuál será su destino, y pues en eso tenemos que tener cuidado. Entonces, todos esos metales, así como el plástico, pues daña al medio ambiente. Entonces, es muy importante ese análisis. Pregunta, aquí hay dudas en respecto a, y bueno, no sé si quedó claro ahí en la parte de que les quiero comentar de la lixiviación de metales. ¿Sí quedó claro? Otra pregunta, así. En mi caso, sí. Ok. Sí, sí hay duda. No, o sea ¿Dudas? que sí le entendí lo de los metales. No, sí está bien. Gracias. No, sí lo entendí, pero sí, ¿qué pasó, Adolfo? Todo claro. Eso. Te fue bien en el Kahoot, pero como que ahí te ganaron en responder rápido, ¿eh? Ahí tenemos que practicar, Adolfo. Entonces, dudas de la actividad integradora número 5. Estoy escribiendo en el chat. Alexandra ya contestó que 0 dudas. Muy bien. ¿Quién más? Y bueno, también quisiera abordar aquí rápidamente, porque quiero hacer el otro ejercicio con ustedes de una vez, del cálculo de la huella hídrica, ¿sí? Y habla aquí sobre mi responsabilidad con el medio ambiente, y se trata de que investiguemos políticas nacionales o internacionales. Yo les di el caso del protocolo de Kioto, ¿sí? Pero aquí hay otro, ¿no? Aquí en varios, por ejemplo, aquí está el de Declaración de Río, Declaración de Nairobi, el de PNUMA,
El de aquí, esos son internacionales. Bueno, están en conjunto con México, pero aquí tenemos el de más nacionales, Convención para la Protección de Aves Migratorias y de Mamíferos Cinegéticos. ¿Sí? ¿Qué otro? Convención, ajá, o Convenio para la Protección de la Flora y la Fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América. Entonces, en conjunto, en Organización de Estados Unidos Americanos, ¿sí? ¿Qué otro? Este es internacional, convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. Por ejemplo, la otra vez aquí un compañero de otra generación me preguntó que si podía tomar el estudio de dos. Sí, siempre y cuando estén relacionados. Por ejemplo, aquí este es contaminación del mar y vertimiento de desechos y otras materias. Y él creo que tomó, a ver si está por aquí. Convenio para prevenir la contaminación de los buques, ¿no? Y contaminación, pues, con cooperación sobre la contaminación del medio marino por derrame de hidrocarburos y otras sustancias nocivas. Obviamente todos estos son sustancias que contaminan. Así llama, ese es el otro punto que les iba a decir. ¿Qué pasa si nosotros, bueno, nosotros, otra vez iba a hablar como en general como población, ¿no? Pero lo voy a decir, ¿qué pasa si un buque, ¿sí? Un buque de esos que transporta petróleo, se rompe en medio del mar y está cargado de petróleo, ¿sí? Y y contamina el mar. Ahí ustedes, ¿qué opinan? A ver, Emily, ¿qué opinas? Respecto ahí, de quién es el culpable? ¿Qué solución se tiene que dar? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué me puedes platicar? Si no puedes abrir un micrófono por chat también. Elam, ahora hoy sí has estado muy silencioso, Elam. ¿Qué pasó? Siempre participas. Bueno, ahorita estoy dando oportunidad a que hablen, Eso me pero parece. bueno, aquí estoy, de todas maneras. ¿Tú qué opinas, Elam? Acerca de lo de y de ese lo del convenio? buque que dijo, Ajá. ¿Qué impacto se está dando en el derrame? bueno, pues para empezar, Ajá. en el derrame casi, al momento primero afecta a los, animales marinos que estén por ahí, para empezar, como Ok. peces y en general cualquier, animal que haya. Ajá. Después de eso, bueno, están contaminados y ya se puede decir, o una de dos, o se mueren o se intoxican, que, bueno, Exacto. en general pueden ser las dos. Sí, sí, sí. Entonces, en teoría, si estos peces fueran pescados y utilizados para vender y comercio, para que sean consumidos, si una persona ya después consumiera esos pescados intoxicados o Sí, mariscos en general, sí, sí, sí. pues obviamente se intoxicaría y no creo que le caiga muy bien a su cuerpo. Exactamente. Muy bien. Y, por ejemplo, no sé si has visto, ya ves que en las noticias está un derrame y normalmente en las fotos, ¿cómo está el petróleo? ¿Está en el fondo o está flotando? Que yo sepa, está flotando. Está flotando, ¿no? Según yo me Sí, acuerdo, no veo últimamente ya mucho de noticias, pero que yo me no te acuerde, creo que preocupes. era arriba. Sí, ¿no? Entonces, y además, ya cuando se va moviendo por el movimiento de las olas, el oleaje, pues llega hasta las playas, ¿no? Y ya Ah, sí. afecta a los turistas, afecta al turismo porque no se ve tan bonito, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer ahí es un proceso de ¿qué se tendría que hacer? Primero de retiro del petróleo, ¿no? Que se Para puede empezar. retirar. Pero si el suelo queda contaminado, ¿qué se tiene que hacer? Pues exactamente ahí no sabría, pero Ok. supongo que se tendría que de alguna manera o remover o limpiar. Ajá, se remueve. Aunque no sé Ok. cómo Como que, si ese proceso, muy bien, ya lo dijo Elam, de limpia. ¿Sí? ¿Alguien sabe el término?
por ahí, Emily. ¿No? Adolfo, Alexandra. Yo Sí, iba a Emily. comentar que Sí, no sé cómo se llame, pero un proceso de limpia, por ejemplo, fue que empezaron a agarrar el cabello para la absorción y la limpieza del petróleo para sí, quitarlo del agua. ok. Alexandra, no, sí lo han comentado en las noticias, pero no lo dicen tantas veces, ¿no? ¿No? Pues es el término es de remediación, ¿no? Así que hay que remediar lo que alguien causó, ¿no? Y esto, pues la responsabilidad es ya sea de la unidad transportadora del petróleo o del gobierno, ¿no? Porque el gobierno es el que mandó a que se trasladara el, el petróleo, ¿no? Ahí quién tiene que ser más responsable, o todos somos responsables. El gobierno, la industria. A ver, Alexandra. Pues yo creo que todos somos responsables, o sea, tanto como sociedad, como el Sí, gobierno, como las industrias, porque pues la industria es una de las que más contamina, pero pues también la sí, industria contamina porque tiene demanda. Si no hubiera demanda, pues no contaminarían las cantidades exorbitantes que se tienen. Y pues exacto. la conciencia que tiene que haber en todos, Sí, sí, sí. tanto como de reciclar y disminuir el impacto, porque pues hay muchas, por ejemplo, yo las bolsas que me dan en el súper o cuando voy a la frutería, compro mi mandado, Sí, esas bolsas yo les doy una segunda, una tercera vida, utilizándolas como para los botes, para juntar la misma basura, y pues hay que tener esa conciencia de tener, creo que se llaman las 3 R's, o las 5 R's, exacto. creo que Muy ya bien. implementados son las 5 R's, y tener esa conciencia, porque pues sinceramente cada día es peor el cambio climático a culpa de la contaminación. Entonces, si Sí, no le ponemos atención a ello, pues ya no vamos a dejar mundo para las generaciones futuras. exactamente, ¿no? Entonces, pues no hay que ser egoístas, creo yo. Sí, muy bien. Sí, y obviamente en este sentido, pues hay que aprovechar todas estas herramientas, ¿no? Como tú dices, la metodología de 3R es reciclar, reutilizar y reusar, ¿no? Entonces, tratar de hacerlo aplicarlo en la mayoría de los, Emily dice reducir muy bien, en la mayoría de los procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos generando tanta contaminación que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, nuestros días nos están ganando así como no sé, un día de trabajo, un día de celebración, un día de vacaciones. Y yo creo que todos los días en cada una de estas acciones, actividades independientes, podemos tomar la iniciativa, ¿no? Y sobre todo porque nos importa, como dice Alexandra, para nuestras generaciones próximas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues con esto cerramos esta parte de el análisis del impacto. Ya no me comentaron si tenían dudas. Bueno, sí, tiene que ver con el análisis, precisamente todo esto que acabamos de mencionar, pues lo pueden comentar en su eh, análisis de cómo contribuiríamos al equilibrio del medio ambiente, ¿no? Entonces, si estamos hablando de este convenio, que es el de eh, evitar la contaminación por desechos o por vertimientos y todo esto, del petróleo y todo eso, pues aquí lo que estamos diciendo es simplemente tratar de hacerse responsable, ¿no? Es lo que está acá tratando este convenio de hacer y que las empresas que están haciendo esto, el gobierno que está haciendo este movimiento, pues vea que ¿cómo se dice? Que se prometa que no se den casos en el que tengamos que tener un derrame, ¿no? O como dice Viridiana, bueno, Alexandra Viridiana, en el caso si tenemos un eh, convenio
por ahí estaba un convenio, ahorita no me acuerdo, a ver si lo encuentro, que tenía que ver con la separación de basura o del cuidado de evitar la contaminación, a ver si lo encuentro. Por ahí estaba, porque apenas lo vi en unos compañeros. Bueno, que tiene que ver, por ejemplo, aquí, acuerdo para la identificación de residuos industriales peligrosos. También eso es muy importante porque no sabemos si es peligroso o no. Ajá, entonces hay que saber si es peligroso primero, y así es peligroso, hay que revisar las políticas o leyes o normas que regulan el manejo de material peligroso, ¿no? Ah, mira, aquí está otro de descentralización de gestión de residuos. Entonces, lo que comentaba. Entonces, hay que hacernos cargo de los residuos, ¿sí? Ya sea orgánicos e inorgánicos. Si son inorgánicos, por ejemplo, el caso de plástico, en el caso de metales y papel, todo eso, que se puede reciclar, pues hacerlo lo más que se pueda. Y también Emily dice, reducir, ¿no? Tratar de minimizar el uso de los productos que producen, pues material contaminante, ¿no? Muy bien. Pues ya nada más para terminar, me gustaría que revisamos este punto, que lo vamos a retomar la siguiente semana, ¿sí? Pero me gustaría irlo abordando para que la siguiente semana ya tengan ustedes que contribuir, ¿vale? Entonces, y bueno, nada más reiterarles que si todo lo que ustedes ahorita comentaron, pueden escribirlo en el foro de esta semana, el foro aprendiendo de esta semana, en cuanto puedan, ¿no? Y todavía tienen hoy, mañana y pasado mañana, ¿no? Pero, pues obviamente que haré la respectiva conclusión el día de hoy para que pues tengan material más o menos y vean de lo que hemos estado hablando, ¿sí? Y sobre todo que participen, ¿no? Porque ya vamos a ir la siguiente semana al foro de integración y tenemos que ir generando esta habilidad de retroalimentar, ¿no? Porque en estos 3 foros que hemos hecho, pues no se fomenta mucho la retroalimentación, aunque yo se los he comentado, pero hay que irnos preparando, sobre todo para hacer un comentario bien estructurado, ¿no? Como es el saludo inicial, el comentario, si van a retroalimentar, pues la retroalimentación. Cuando es una retroalimentación hay que hacerla como en modo de pregunta o de reflexión o adicionar un comentario además del que se está haciendo su compañero, o si los están haciendo una retro, pues ya ir haciendo si les hacen una pregunta, pues a lo mejor pues, investigar la pregunta y contestarla y a lo mejor anotar su referencia, ¿no? Y pues obviamente con su saludo final en el foro, ¿no? Entonces, aquí les paso en el chat lo que es la liga. No es forzoso que la hagan ahorita, pero la van estudiando, la van haciendo para que la siguiente semana sí la podamos hablar de ella y la posteen también en el foro de integración de la semana que sigue. Entonces, esta es la huella hídrica, es decir, cuál es la afectación o el impacto de que estamos haciendo nosotros en el uso del agua, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Y aquí se le da aquí en la parte de comenzar. Y primero nos preguntan cuántas personas hay en nuestro hogar, ¿no? Y ahí colocamos el número de personas, le damos siguiente y nos va diciendo igualmente como en el de huella ecológica por secciones. Aquí nos pregunta respecto a la regadera y hay opciones. ¿Cuánto tiempo tardas en bañarte en tu casa? Y ahí dice, ya sean menos de 5 minutos, de 5 a 10, de 11 a 15, ¿sí? Más de 15 minutos. Entonces le damos el que corresponde, ¿no? Y obviamente si queremos revisar, pues nos regresamos con la flecha azul que mira hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? Por si lo que ya recapacitamos y digo, no me tardo 5 minutos, me tardo entre 5 a 10 minutos, ¿no? Y aquí, si dan cuenta, en la parte inferior izquierda se va dando en tiempo real el cálculo de los galones de agua que gastamos por día, tanto por persona individual, que son estos 40, como por hogar, que ya son 160, ¿no?
¿Tienes duchas de bajo flujo? Sí, no, o algunas, ¿no? Porque hay veces que personas tienen más de un baño, entonces a lo mejor en una sí tienen y en otra no. ¿Te das baños de tina? Sí, entonces ahí comentar. Espérenme que hay alguien que llegó. Espérenme. Y tenemos a Yesenia. Yesenia todavía se está conectando, ahorita le damos la bienvenida. Entonces, aquí, pues obviamente yo no tengo tina de baño, pero quien tenga, pues ahí que indique, ¿no? Entonces le damos siguiente. En cuestión de lavabo de baño, dice, ¿por cuánto tiempo dejas las llaves de tu lavamanos abiertas cada día? Hola Yesenia, ¿ya nos escuchas? Bienvenida. Ya estamos por cerrar nuestro espacio, pero de todos modos quería comentarte que pues estamos ahorita haciendo el cálculo de huella hídrica, que no es forzoso para ahorita, pero sería para la siguiente semana, nada más que lo estamos revisando. Y bueno, estuvimos hablando sobre impacto ambiental, revisar las características, está saludando en el chat, dice buenas tardes, las características de las actividades integradoras, las 5 y las 6, y si tienes alguna duda, pues me la puedes ahorita, o si más adelante le surge a ti o a alguno de tus compañeros, pues adelante en el, ya sea en mi correo o en el mensajero de la plataforma, ¿vale? Ahí se están saludando, muy bien, hay que socializar. Entonces, ¿por cuánto tiempo dejas las llaves de tu lavamanos abiertas cada día, no? Esto contempla a todos los miembros de tu hogar y por día, pues hay que colocar. ¿Tiene tu lavamanos llaves de bajo flujo? Sí, no, o algunos. Inodoro. ¿Usted baja la palanca de su inodoro tras haber orinado? Claro, ¿no? O sea, como diciendo sí, pues obvio, ¿no? Pero no, o a veces, ¿no? Entonces, porque a veces lo puedes hacer, tienes excusados de bajo flujo, sí, no, o en algunos. Digo, ¿cuánto tiempo dejas la llave del fregadero de tu cocina abierta para cada día? Esto es en el total de tus miembros, ¿no? Y no debes de incluir lo que se hace de lavavajilla, ¿no? Ya se dieron cuenta que este valor va aumentando, ¿sí? ¿Tienes fregadero en tu cocina que tenga llaves de bajo flujo, sí o no? ¿Sí? Ahí no pregunta si no algunos, porque estamos obviando que solamente tienes una cocina, ¿verdad? Esperemos que todos también, como yo, tengamos solamente una cocina. ¿Y cómo lavas tus trastes? ¿Sí? Con la lavavajillas antigua, ahora la eficiente. ¿Los lavas a manos o usas vasos desechables? Entonces, decir cuántas veces utilizar vasos desechables, ahí va aumentando, si se dan cuenta, ¿sí? Y yo los lavo a mano, entonces también la carga, ¿no? Ahí varía la carga, cuántas veces al día lavamos los trastes, ¿no? ¿Cómo lavas la ropa? ¿Con lavadora antigua, eficiente, a mano o lavandería, ¿no? Entonces, a mano, ¿cuántas cargas a la semana o al día, ¿no? Entonces le damos en siguiente. ¿Tienes sistema de aguas grises instalado en tu casa? Ahí, por ejemplo, el AM ya lo tiene propuesto, ¿no? O si lo tienen, pues contestar por supuesto o no, ¿verdad? Yo en mi caso no tengo. ¿Se riega el césped o el jardín? ¿Sí o no? ¿Tienes barril pluvial? ¿Sí o no? ¿Y tienes piscina? ¿Sí o no? ¿Tienes auto? Y obviamente es como, ¿para qué me preguntas? Pues sí, lo utilizo para moverme, ¿no? O no, dicen, no necesito uno. Pero obviamente tiene un sentido el que tengamos auto. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo lo lavas? ¿Con manguera en el jardín, en autolavado o autoservicio, no? ¿Cuántas veces al día o a la semana lo lavas? También hay un consumo. Pero después, ¿qué creen? Y eso que eso es pensando que ese es el agua que
que tú utilizas o que alguien más utiliza cuando lo llevas a lavar tu coche, ¿no? ¿Vale? Pero hay otra agua que no vemos, que es el agua virtual, ¿sí? Que es un agua que se considera tanto por la energía y como el uso que por la comida que consumimos, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos 81 y 325 galones por día en mi familia. Vamos a hacer el cálculo. Dice, pues, ¿qué tiene que ver el hecho que yo recorra una cierta distancia en mi automóvil, no? Pero sí tiene que ver. Entonces, como se acuerdan en el de huella ecológica, también les preguntaba, ¿no? ¿Cuántos kilómetros recorrías, no? Bueno, estas millas, vamos a decir que son como kilómetros, ¿no? Ahorita, para efectos prácticos. Aquí les pide que elijan un estado. Obviamente no vivimos en ningún estado de este país, pero yo les recomiendo el de Texas, porque sí, espérame. Porque si elegimos otro, pues es más, el mayor consumo, ¿no? Y pues podemos escoger uno moderado. ¿Vale? Espérame. Ya, perdón. Entonces, en cuestión también, ¿de dónde viene la electricidad? Si es 100% de una fuente como son los paneles solares, pues ahí comentarlo. Pero si no, todo es de la energía eléctrica, de la compañía de electricidad, pues ahí dale, ¿no? ¿Cuánto compras? ¿Compras lo básico? ¿Compras porque te gusta comprar o compras hasta que te canses, no? Y bien, simplemente aquí por artículos, por comprar lo básico, imagínense, aumenta bastante, ¿no? ¿Reciclas el papel? Sí, no, o un poco, ¿no? Y aquí disminuye un poquito. ¿Reciclas el plástico? No, un poco o todo, ¿no? Va disminuyendo. Eso ayuda, ¿no? A disminuir nuestra huella. ¿Reciclas las latas? Ninguna, algunas o todas. ¿Sale? ¿Donas o reutilizas toallas, sábanas frazadas o ropa vieja? Pues nunca, a veces o siempre, ¿no? Y también la dieta, eso también, como en la huella ecológica, pues también tiene que ver la comida. Aquí yo comenté que consumo carne, ajá, pero yo ahorita voy a decir cuántas veces al día, ¿no? Y aquí comento, pues no todos los días, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuánto gastamos en dólares en comida para nuestro perro? Pues ahí está en dólares, ¿no? Más o menos ahí calcúlele por mes. Y miren cuántos simples hay. Bueno, seguimos en este valor ahora, ¿no? Y ¿qué más? Y ya terminamos. Ahora, ¿qué es lo que más nos interesaría? Saber cómo ahorrar agua. Ustedes ya deciden ahí. Ayudar al medio ambiente, ahorrar dinero o conocer nuestra huella hídrica, ¿no? Ahí yo le di conocer huella hídrica. ¿Qué temas más te interesa? El uso de agua en el interior, que aquí está, ¿sí? Agua en el exterior, aquí están sus puntos. Y el agua virtual, ¿no? Ahí los podemos ver cuáles fueron. Yo le doy un agua virtual y ya me dio mi cálculo de 1000 galones por día, ¿vale? Ese lo voy a guardar por ahí para mostrarlo la siguiente semana. Y pues espero que ustedes hagan su cálculo. No es necesario que lo posteen. El que sí es necesario que lo posteen es en el foro de integración, es el del huella ecológica.
pero sobre todo ahora les pedí que colocaran lo que son acciones o propuestas de mejora al ambiente, ¿no? Como esto que estábamos platicando, ¿no? Separar la basura, todo esto que estuvimos viendo el día de hoy de los impactos, separar la basura, disminuir el tiempo de uso de agua, ahorro de energía, que ahí se me comentó también un poco aquí en este cálculo. Y digo, ya en el principio hicimos más o menos un cálculo rápido de la huella ecológica, Yesenia. Entonces, si, ¿dónde está la página? Aquí está. Entonces, esto es lo que hicimos el día de hoy, en el principio. Entonces, si ya hiciste tu cálculo de huella ecológica, pues te invito a que lo coloques en el por aprendiendo el día de hoy. Y ya vimos también la huella hídrica, ¿no? Entonces, no sé si haya dudas respecto a las actividades. Acuérdense de realizar sus actividades formativas también, que les ayudan mucho. Las 5 y las 6, ¿sí? Yo les hice una propuesta y rápida de su infografía. Obviamente aquí está el nombre de la infografía. Deben colocar sus datos, o sea, nombre de estudiante, grupo, el asesor si quieren. Aquí alguna imagen o imágenes, una o varias. Aquí otra imagen, ¿sí? La pueden cambiar, no sé. La sinopsis, o sea, de qué se trata. Y aquí reflexionar cómo es que esta convenio, política, norma, contribuye a impulsar el equilibrio sobre el medio ambiente. Obviamente el medio ambiente es muy específico, pero si es del agua, por ejemplo, que estábamos hablando de los vertidos al mar, pues, ¿qué es lo que si se promueve esta política, pues, qué estaremos haciendo que se disminuya, ¿no? Los derrames o estamos provocando que más gente en lugar de ir al mar vaya, utilice las piscinas de los hoteles, no sé. Eso ustedes ya se los dejo a que analicen esa parte, que analicemos un poquito aquí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que nos estuvo comentando también Alexandra, y Elam, ¿no? Sus propuestas o esas reflexiones, ¿no? Que fueron muy bien venidas. ¿Vale, chicos? Pues no sé si no hay ninguna duda, pues primero, antes que nada, pues agradecerles que estuvieron aquí, gracias por su participación. Yo voy a anotar sus puntos extras, obviamente. Les reitero que hay que fomentar el autoestudio y esto va en el sentido de que eviten el plagio. Yo sé que no son ustedes, lo estoy dejando para las personas que simplemente, no sé, quisiera preguntarles, las actividades que ustedes están realizando son fáciles, son difíciles, no sé si pueden comentar en el chat o abrir su micrófono. Y aún así, aunque son algún poco tediosas, pues la puedes hacer con tiempo, ¿no? Yo creo que es cuestión de organizarse, ¿no? Como ven. Ya se me durmieron, chihuahuas. No, Sí, tú habla primero. Adelante. bueno, perdón, compañero. Pues sí, yo creo que con buena organización se pueden leer los artículos necesarios, porque como son varios ámbitos en lo que tenemos que ver, las actividades, varias leyes, y pues sí es mucho texto, pero al final de cuentas creo que es informativo y es importante saber. Entonces, pues dedicándole tiempecito por día, se pueden hacer sin problema. Sí, muy bien. Entonces es cuestión de organizarse. Elam, gracias, Alexander. Elam, ¿qué quieres Sí, comentar? aquí estoy. Lo que iba a Gracias. decir es que, pues en realidad, bueno, en mi opinión, la información a sacar, por así decirlo, de las tareas, Ujú. es generalmente fácil, vaya. Luego en otras ocasiones es medio difícil. Ok. Por ejemplo, en mi caso, en historia fue complicadísimo, pero bueno, en este caso, pues están siendo
medias, la verdad. Más que Ok. nada, a mí lo que se me complica más, Sí, por así decirlo, es hacer ya recursos visuales, por así decirlo, como la ok. infografía que están pidiendo o la presentación. Sí, no, y Porque que, sí, sí, adelante. porque incluye como un trabajo extra, no solo Ok, que tienes que ir, sacar la información y después de eso empezar a diseñar, ok, sino que también luego, por ejemplo, las imágenes les tienes que poner fuente de consulta, porque tú exactamente. estás consultando una imagen. Sí, sí, sí. Entonces, pues, como usas eso, pues es un poquito más de trabajo y ahí se va sumando, en vez de, por ejemplo, que si no me equivoco, la primera tarea que fue la del experimento, Ujú, sí, por ejemplo, ahí hacías el experimento, ya tenías la información, listo, ya la tienes para mandar. Por ok, ejemplo, ahí es la diferencia. muy Pero, bien, sí han sido medias, puedo decir. Bueno, desde mi perfecto. punto de vista. No, sí está bien. Ese es tu punto de vista. ¿Y qué Y quería está decir bien, sí, antes? dime. No, ¿qué quería decir usted antes? No, no, que está bien. Lo que quería es abonar a lo que estabas diciendo es decir que eh, es simplemente, como decía con Alexandra, cuestión de organizarse, cuestión de buscar de forma correcta, o sea, todas estas este, recomendaciones está bien. ¿Por qué? Porque estamos en esta campaña de evitar el plagio, porque hemos visto que muchas personas están simplemente replicando, ¿no? Y hay Ajá. que fomentar el autoestudio, hay que fomentar el análisis, la reflexión, y no estamos pidiendo, yo creo que tareas gigantescas, ¿no? ¿Complejas? Ajá. Y aunque sí que se les hiciera complicado o complejo algunas cosas, yo creo que estamos a la orden para que nos pidan el apoyo necesario para que les demos recursos, alternativas, formas de hacer, los resúmenes. O sea, aquí les podemos dar herramientas para que puedan hacer eso de manera pues mesurada, ¿no? Y no nada más, eso no entendí. No, pues, mira, te estamos explicando que, por ejemplo, ahorita lo que hicimos, a ver qué opinan, les hice la reflexión, qué opinan de este convenio, ¿no? ¿Qué opinan de este caso del impacto de la basura? Y todo eso que ustedes fueron contestando, pues parte de lo que ustedes pueden ir anotando en sus trabajos, ¿no? Ujú. Sí, agregándole a lo que usted ahorita está diciendo, de hecho, un doble agregado, Sí, este, pues que si después de ver todas las tareas, bueno, hasta este punto, yo no sigo haciendo las 6, pero sí, hasta este punto yo he visto que la mayoría en general se pueden hacer casi sin buscar mucha información en internet. ok, ¿Por qué? Porque mayormente lo que piden es un análisis. sí, la reflexión. Pero no sé, yo creo que sí es muy, muy simple en ese aspecto, Ok, básicamente porque ya sería reflexionar acerca del tema como usted está diciendo y pues buscar un problema en nuestra comunidad, por ejemplo, que es lo de la actividad 5. exactamente. Entonces, todo eso ya es un análisis de nosotros, ya nosotros nada más buscamos los detalles o vemos, bueno, puede ser esto con esto y tal. Entonces, Sí, ahí, pues ahí está, se puede ir viendo. perfecto. Muchas gracias, Elam. De Y nada. ya, gracias, gracias. Ya nada más para cerrar, comenta Yesenia que a ella le gusta decorar sus tareas, ¿no? Y pues esto está bien porque hay que fomentar la imaginación, la creatividad, ¿no? Yo no tengo problema en que estén muy adornadas. Lo único que sí les pido es que luego los colores son muy contrastantes, muy fuchsia, muy negros, así. Entonces, como que tener un poco de mesura nada más, ¿no? Yo sí les pediría. Yo no estoy en nada calificando que si tiene muchos emoticones, que si tiene muchas imágenes, que si tiene mucho color así vistoso. Lo que sí es cuidar la ortografía, cuidar el uso excesivo de mayúsculas o el uso excesivo de las negrillas, ¿no? Eso sí. Y lo que sí les hago recomendaciones es en el orden, ¿no? Que se vea bonito, que se vea interesante, que no se vea revuelto más bien, que no se vea distorsionado, que no se vean encimados
los datos o los contenidos sobre las imágenes, eso sí. Entonces, yo sí soy de los que por creatividad, imaginación, no, es lo que más deben de ustedes desarrollar, ¿no? ¿Vale? Y pues creo que con eso cerramos el día de hoy. Espero que hayan pasado un buen momento reflexionando sobre los temas, aprendiendo y pues nos vemos la siguiente semana, chicos y chicas. Soy Guillermo Villagrán Molina, asesor de Prepa en Línea CEP, y pues muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, hasta pronto. Gracias a usted. Bonita tarde. Gracias.